Hoy, oficialmente, he venido a este país un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 veces. 11ª vez en Costa Rica, que por cierto, como dato curioso, para grabarles esta intro les traje 3 pasaportes diferentes. Mi primer sello internacional, la primera vez que salí del país en mi vida fue para acá, el 19 de diciembre del año 2016. 23 países recorridos después y 11 veces habiendo visitado este país, aquí estamos nuevamente en la Plaza de la Cultura. Voy a estar un mes paseando por las calles, las playas, las montañas de Costa Rica. Vine principalmente para hacer diligencias, para visitar a mi hermano, que muchos de ustedes saben que vive acá, pero eso no quita que vamos a traer una nueva serie de videos al canal, dedicado exclusivamente a este país, pero una serie bien hecha, teniendo en cuenta que desde el año 2019 no le dedicamos un gran segmento a este país. Simplemente durante nuestras visitas hacíamos 2 o 3 videos y nunca nos hemos tomado el tiempo de rehacer con mejor calidad esos primeros videos, esos inicios del canal de Fogonix. Porque a ver, los videos del 2018 y 2019 los grabé con un Samsung J7 Prime 2017, un teléfono que me habían regalado, que tenía una cámara delantera con un flash, estaba bastante bien, pero la calidad de los videos a día de hoy es apoteósica. Así que, siendo nuevas personas, habiendo crecido de manera infinita, volvamos a dedicarle un espacio a este país que nos vio crecer y nos vio iniciar con este proyecto. En mis visitas anteriores solo había estado 1 semana, 2 semanas, máximo 3 semanas. En este caso estaré como 1 mes y 1 semana, entonces toca volverse a adaptar. Así que comencemos este día saliendo de casa y viendo cómo vamos a hacer para llegar hasta aquí. La verdad, fue complicado. La aventura de hoy comienza curiosa, y es que la primera misión del día va a ser llegar hasta San José, hasta el mero centro de la capital costarricense. Aunque ahorita estoy en la provincia de San José, estoy a las afueras, estoy por el cantón de Santa Ana. ¿Cuál es el problema con esto?, se preguntarán. Bueno, la verdad es que el transporte público acá en Costa Rica no es el más eficiente del mundo, y saber las rutas, los horarios, en qué punto se toma qué bus hacia dónde, es muy complicado a menos que estés en el centro. En mero centro de San José sí es bastante fácil ubicarse, pero cuando estás en una zona fuera del centro de la ciudad, ya se empieza a complicar todo un poco más. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta tienda de conveniencia que se llama Bindi a comprar aunque sea una botella de agua, porque lo que tengo en mis manos es un billete de 10.000 colones, un billete de muy alta denominación para los precios del transporte público, así que no vaya a ser que no tengan cambio, que a veces sí, que a veces no, que un billete más bajo. Entonces vamos a comprar una botella de agua para que nos cambien este billete e ir caminando hasta la parada del bus más cercano para más o menos ubicarnos sobre cómo llegar a San José. Normalmente los boletos de buses urbanos acá en Costa Rica rondan los 600 colones para abajo. Pueden ser 600, 540, algunos llegan hasta los 300 y tanto cuando es solo por la zona céntrica de la ciudad. Así que hay que tener bastante sencillo. ¿Quién sabe cuántos buses nos tocará agarrar hoy? Nos llevamos esta agüita de 1 litro, que además nos servirá para saciar la sed del día caminando. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Una pregunta. ¿Cuál es la ruta más rápida para yo llegar a San José desde aquí? Bueno, aquí ahora en Forum, ¿no? ¿Conoces Forum? Ajá, claro. Pasan buses directos a San José. Algunas veces sí, como cada cierta hora. Ok, bueno, lo intentaré. Gracias. Con 1910. Listo, muchas gracias. Listo, ya tenemos nuestra agüita, costó 1090 colones el litro de agua. Y lo bueno es que el cambio me lo dieron en puros billetes de 2000. Esto va a ser súper útil para el transporte público, precisamente. Además me dieron 900 colones en monedas. He peinado el que me cargo. Con la brisa. Obviamente aproveché de preguntarle al muchacho del Bindi cuál era la manera más rápida de llegar hasta el pleno centro de la ciudad. Él me comenta que hay 2 alternativas. Uno es llegar hasta un centro comercial que queda a unos 25 minutos caminando y allí hay una parada donde salen buses directos a San José cada cierto tiempo, o que puedo caminar un poco más hasta llegar a la plena autopista, porque justo allí hay una parada donde sí pasan más frecuentemente los buses. Este sería una caminata de unos 45 minutos aproximadamente hasta la parada del bus donde pasan frecuentemente, o
o unos 25 minutos hasta la parada donde no pasan tan frecuentemente. Voy a intentar acercarme primero a la que no pasan tan frecuentemente, que es la más cerca, y si no funciona, caminaremos hasta la otra. Les dije que era toda una aventura esto de llegar al centro de San José. Recuerdo cuando yo estaba viviendo acá en el año 2018 y 2019, que mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad, editando videos para YouTube. Todos los días tenía que salir a las 5 de la mañana para poder llegar a las 8:30 a mi trabajo. Eran 3 horas y media yendo y 3 horas y medio regresando. Además de que se me iba el 25% del salario solo en el transporte público. Ustedes se podrán imaginar lo poco rentable que era ese trabajo, pero fue lo primero que conseguí y fue esa primera oportunidad laboral que tuve acá en Costa Rica, así que se agradece. Sin embargo, sí recuerdo perfectamente lo tedioso que era el transporte público acá. Además, termina convirtiéndose en algo de inercia totalmente. Empiezas a recorrer y hacer una sola ruta que te memorizas y ya. Pero para un turista que quiere recorrer, que quiere conocer, que quiere visitar todo lo que sea posible de Costa Rica, no es imposible, pero no es nada intuitivo. Hay que quitarse la pena y empezar a preguntarle a persona que se te pase por delante para así poder llegar al destino. Básicamente lo mismo que estamos haciendo hoy. Vamos, 20 minutitos más de caminata, sí podemos. Otro dato curioso bastante divertido que he aprendido durante mis diferentes visitas a Costa Rica es que las aceras son privadas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que privadas? Bueno, realmente son parte de la calle, pero los encargados de la construcción de cada una de las aceras son los dueños del lote, son los dueños del terreno. Por ejemplo, acá podemos ver esta acera bastante convencional que tiene una raya amarilla en el medio, evidentemente para que los ciegos puedan pasar su bastón y se mantengan ubicados, sepan cuándo hay una entrada, sepan cuándo es línea recta, sepan cuando hay un poste atravesado. Pero cuando el lote cambia y cuando es otro el dueño, si quiere lo puede hacer sin la raya, como se dan cuenta. Ahora, solo por esta zona, solo por este terreno decidieron construirlo sin raya, pero cuando se termina este terreno y comienza el otro, estas personas sí decidieron ponerle la raya amarilla. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el terreno no se ha vendido? Cuando es un lote vacío. Pues exactamente lo que se imaginan, no hay nadie que construya la acera, entonces no hay acera justo en este terreno. Pero ya cuando el lote fue comprado y construido, ahora otra vez regresa a la acera. Si se fijan, ellos no quisieron poner la raya amarilla. Me imagino que hay ciertos lineamientos que te da la municipalidad de cómo debes construir la acera una vez adquieras el lote, pero por ejemplo me imagino que cosas como la raya amarilla de orientación para los ciegos es algo completamente opcional, porque vemos que va intermitente en la calle. El tema de las aceras sin duda es una de las curiosidades más divertidas de Costa Rica, porque de verdad no es solo en esta zona, esto es solo un ejemplo. Pero así está toda la ciudad, así está todo el país. Va variando, cambia mucho, varía un montón. Justo aquí adelante está la primera parada de buses en los últimos 20 minutos. Vamos a ver si es esta o es otra que esté por acá cerca. Parada de buses, ruta interlínea La Valencia-Santa Ana. Ok, aquí no dice San José, entonces creo que no. Igual vamos a preguntarle a la señora que está allí. Hola, una pregunta. ¿Para llegar a San José es en esta parada o es más allá? Acaba de pasar el bus. Vale, gracias. Ok, según la señora, el bus acaba de pasar en esa parada, pero no está segura si era el que va directo a San José. Entonces voy a terminar de llegar a la parada que me indicó el muchacho del Vindi, a ver si por allí sí pasan. Y si no, hay que regresarnos por lo menos unos 20 minutos, media hora más caminando, hasta la parada que está en medio de la autopista. Esta fue la parada que me dijo el muchacho del Vindi, sin embargo no hay ni un alma a la que yo pueda preguntarle. Y acá ni siquiera dice la dirección, solo dice parada de autobuses. A ver, yo estoy más que consciente que toda esta situación se solventaría pidiendo un Uber y ya hasta el centro. Sin embargo, de acá al centro son unos $14 más o menos en Uber, es decir, es bastante caro. Y no solo eso, sino que como voy a estar un mes acá en Costa Rica en esta oportunidad, imagínense gastar $14 de ida y $14 de regreso para poder venir hasta aquí. Cada vez que quiera salir al centro, tengo que sí o sí aprender a cómo usar el transporte público, así que, caray, tocará regresarse o ir hasta la parada en la pista donde me dijeron que pasan más seguido, pero es como media hora de caminata desde aquí. Me recomendaron una aplicación que se llama Movit, entonces la descargué para ver más o menos cuáles son las rutas del transporte público. Sin embargo, también me advirtieron que no era tan precisa. Según esto, en 38 minutos yo debería de estar llegando al centro. Me dice que tome desde el Terrazas Lindora, que es esta que está acá atrás que acabamos de pasar,
pasar, que debería de pasar dentro de 3 minutos según el itinerario, que me quede en el centro de Santa Ana y que del centro de Santa Ana tome otro bus que sí me lleve hasta el centro de San José. Vamos a intentarlo según la aplicación. Si hay una mejor manera de tomar el bus, háganmelo saber allá abajo en los comentarios, porque si no, vamos a perder todo el día aquí. Miren, llegó un señor a esperar el bus, vamos a preguntarle. Hola, buenas. ¿Acá pasan los que van a San José? Sí, porque yo me vine en un vuelo y le dije y me dijo que aquí. Primer bus del día, 450 colones. Él me va a dejar en un punto donde me dice si pasan los que van directo hacia San José. Lo importante es que ya nos estamos moviendo, porque la verdad ya lleva unos 25 minutos, media hora sentado en la estación esperando que pasara un bus. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, me están diciendo que es por acá. Ya tuvimos nuestra primera experiencia de bus, 450 colones, un recorrido de más o menos 2 kilómetros. Hasta aquí es donde hubiéramos tenido que caminar si no pasaba ese bus, es decir, realmente lo que hicimos fue ahorrarnos la media hora de caminata y hacerla en cuestión de 5 minutos. Y según me dice la señora que ya viene el que va directo a San José. Así que es nuestro día de suerte. Ahí está la señora tan amable y el bus. Este cuesta 585 colones. Una moneda de 500, una moneda de 100. Guardamos las demás en la chaqueta. Ahora sí vamos de camino a San José. Este ya sería nuestro segundo bus. Vamos pasando justo frente al Hospital Clínica Bíblica, así que ya estamos en la pista, directo al centro. Por fin, han pasado como 2 horas desde que comencé a grabar esto. La verdad es que cuando nosotros llegamos y nos estábamos bajando del primer bus, el de esta ruta acababa de pasar. Y entre que pasó el otro y este, habrán sido unos 10 minutos. Algo más aceptable que estar media hora por allá en Lindora viendo al infinito y más allá. Ya estamos en la fila para pasar el peaje que da entrada a San José, que viene desde Escazú hacia el centro de la ciudad. Este peaje sin duda es la razón del por qué el boleto del bus es tan caro, pues evidentemente con cada persona que paga el pasaje de autobús tienes que cubrir el costo del peaje, que evidentemente para un bus de estas magnitudes es muchísimo más caro que para un carro particular. Ahora sí, muchachos, ya estamos pasando justo al lado del Parque Metropolitano de la Sabana. Ya estamos en pleno San José. Lo que queda es movernos en este mismo bus. Tenemos la opción de quedarnos en Paseo Colón y hacer un transbordo a un bus que nos va a dejar justo en la Plaza de la Cultura, o bajarnos en la última parada de este bus y caminar, que creo que va a ser la opción que vamos a tomar, porque igual nos deja relativamente cerca de donde sería el otro bus, pero nos ahorramos un transbordo y pagar a otro autobús. Hemos bajado del bus. Ya entonces tenemos nueva información. Este bus en el que nos montamos nos deja en una zona que se llama Coca-Cola. Literalmente, acá en San José hay una zona que se llama como el refresco. Entonces, ya estando en la Coca-Cola, podemos caminar unos 200 metros y caemos en la Avenida Central, el bulevar comercial peatonal más importante de toda la ciudad, que nos conectará realmente con todo lo que tenemos que hacer hoy. Buena ambientación musical. Por si quieren unas birritas. Ya llegando a la avenida principal nos encontramos con el Hospital San Juan de Dios, y si seguimos caminando por arriba hacia esta calle vamos a llegar a la avenida que les comenté hace un momento. Ya estamos en el centro, ya lo logramos, ya esta primera misión fue completada con éxito. Y como yo sé que muchos se van a preguntar, Daniel, ¿pero cuánto tiempo tardaste en llegar? Bueno, desde que salí de la casa a las 11:30 de la mañana, podemos decir que tardamos unas 2 horas y 13 minutos entre que caminamos, conseguimos el bus, hicimos la transferencia al otro bus, pasamos el peaje, que
también nos tomó un montón de tiempo y llegamos acá al centro. Un tiempito, ¿no? Teniendo en cuenta que si hubiéramos tomado un taxi habríamos llegado en menos de 20 minutos. Les voy a ser muy honesto, como yo pensé que nuestro recorrido iba a tardar mucho menos tiempo, tomé la decisión de salir de casa sin haber comido nada. Así que como muero de hambre y justo atrás vengo al mercado central, yo creo que mejor momento para comernos una buena comida costarricense no hay. Vamos a comer antes de continuar con nuestras aventuras. Oigan, es la primera vez que vengo y veo el mercado central tan lleno. Casi siempre hay gente, pero se puede caminar. Ahorita está que te chocas con gente por todos lados. No sé si será porque es plena hora de almuerzo, aunque ya son las 2 y tanto de la tarde. Vamos a ver si encontramos alguno de los puestitos libres. A ver qué comida tica nos apetece hoy. Acabo de encontrarme con esta sodita en el mercado central, muchachos, donde venden chifrijo. Si no me siguen desde hace bastante tiempo y no han visto mis series de videos anteriores en Costa Rica, no sabrán que el chifrijo es mi plato costarricense favorito, pero de lejos. O sea, muero, agonizo por un chifrijo. Así que obviamente apenas vi que lo tenían en el menú fue como, me voy a sentar aquí y pido mi chifrijo. Es que de verdad es impresionante. Miren lo lleno que está todo. Si se fijan, allá adelante no cabe ni un alma. Voy a aprovechar que estoy aquí mientras espero la comida de programar un video que sale antes que este. Literalmente ando con la laptop encima para poderlo programar porque estamos cumpliendo con lo de los 3 videos semanales desde que empezó el año y por estar en la calle no pretendo faltar a mi palabra. Así que video programado para que salga en un par de horas y justo al lado acaba de llegar nuestro mágico chifrijo. Miren esto, por favor, qué maravilla. Tiene patacones, tiene aguacate, tiene hasta papas fritas. Es un manjar de los dioses. La verdad nunca había visto un chifrijo de este calibre, por lo menos con tantas cosas. Normalmente es arrocito, pico de gallo, cerdo, tiene sus nachitos, pero papas fritas, patacones, no me quejo tampoco. Solo miren cómo se ve esa delicia, por favor. Bueno, guapetones, provechito. Papitas fritas, muchachos, papitas fritas. Me impacta el tamaño y el grosor de este patacón, qué felicidad, estoy muy feliz, Oigan, la verdad acá esta soda San Cristóbal, uno de los mejores chifrijos que me he comido en la vida, costó 5.500 colones, casi $11, pero lo valió, lo valió. Y justo al lado tenemos esta, la salida número 2, que nos lanza directo a la avenida central. Barriguita llena, corazón contento, así que está todo bien. Continuamos entonces adentrándonos al centro de la ciudad capital de Costa Rica por la avenida central. Miren, aquí tienen una promoción de una dona y un café en 1.000 colones. ¿Será que se viene sobreviviendo con $5 versión 2025 acá en Costa Rica? Déjame tu comentario allá abajo a ver. Y si les gusta la idea, lo volvemos a hacer. A ver si todavía es posible. Y hablando de ese video, acá en el Perí recuerdo que la primera vez que lo hicimos compramos nuestra cena en este supermercado. Hago la acotación porque me acabo de dar cuenta de que dentro del supermercado abrieron un esbarro. Ni siquiera sabía que había esbarro acá en Costa Rica. Qué curioso. Hemos llegado a uno de mis puntos favoritos, yo diría que de todo el país. De casi 50 videos que tenemos recorriendo Costa Rica, literalmente casi todos han empezado en la Plaza de la Cultura. Uno de mis puntos favoritos para venir a sentarse, a ver gente, porque sí, soy de esos que puede venir a una plaza a estar viendo a la gente durante un rato, simplemente creando chismes e historias inexistentes entre ellos. Espero no ser el único, o quizás me estoy volviendo loco, tu amigo el más esquizofrénico, quien lo sabe. Que por cierto, ya estando acá en la Plaza de la Cultura me puse a reflexionar un poco y me di cuenta de algo importante. Entre que salí de la casa, llegué a Santa Ana, de Santa Ana llegué a San José, de San José hicimos la parada en el mercado central, almorzamos, caminamos por la avenida central y llegamos hasta la Plaza de la Cultura. Me había olvidado el pequeño detalle que yo tengo algo que hacer en media hora en el Mall San Pedro. Claro, porque mi mente era llegar mucho más temprano y hacer todo este recorrido caminando, pero creo que va a tocar agarrar un taxi, así que vamos a ir pidiéndolo, no vaya a ser que nos retrasemos más. Ya nos bajamos del Uber, el total del viaje fueron unos 13 minutos por 1.800 colones. Para que lo tengan una referencia, 15 minuticos de viaje, 1.800 colones, un poco más de $3. Ya estamos afuera del Mall San Pedro. Este es uno de los centros comerciales más visitados de la capital costarricense, pues estamos ya entrando a la zona universitaria. Entonces, evidentemente, cuando los universitarios quieren pasear, cuando salen de la universidad, cuando quieren tener sus citas románticas, entonces se vienen caminando para acá. De hecho, este centro comercial
comercial conecta incluso en una parte con una de las salidas de la Universidad de Costa Rica, la universidad más importante del país. Además que si seguimos hacia allá nos vamos a encontrar también un montón de universidades privadas que colindan con la zona de San Pedro. Yo tengo que hacer una diligencia como de unos 15-20 minutitos por acá y ya volvemos, que quiero visitar con ustedes un par de sitios más. Y ya volvimos, ¿vieron qué rápido es? Así es la magia de la edición. Continuamos con nuestra aventura y quiero seguir caminando un poco más porque vamos a llegar a uno de los puntos que sé que más les va a gustar a todos. Y sin duda no es este salón de patinaje que llevo aquí, por cierto, toda la vida. Desde la primera vez que vine a Costa Rica, 11 veces atrás, esto está aquí. Hablando de cosas que todavía están, miren este restaurante, el restaurante Casa Manga. Uno de los primeros videos del canal en general ocurrió en ese restaurante. Lo que sí es que esta ultra torre de oficinas sí no estaba antes. Me acabo de percatar de lo enorme que es, miren esto. Acá está la sede del Banco Nacional, acá en San Pedro, y justo al lado tenemos otro centro comercial, el Outlet Mall, la Municipalidad de Montes de Oca, hasta que por fin llegamos a la entrada del campus de la ciudad universitaria de la Universidad de Costa Rica. Hace un momento les dije, la universidad más importante del país, que hoy está cerrada porque es fin de semana. Ojo, ya lo sabía, no es que me lancé este viaje sin saber que me iba a encontrarle con la universidad cerrada. Simplemente me pareció divertido marcarlo como un hito visitado en este video, que por cierto, creo que nunca habíamos hablado de esto, que justo enfrente de la entrada a la Universidad de Costa Rica nos encontramos con Fitos Bar, uno de los bares más representativos de toda la ciudad de San José, teniendo en cuenta que este edificio incluso fue declarado en 1999 Patrimonio Histórico de Costa Rica. Y pasó el tren. Esta estructura fue construida por José María Muñoz Fonseca y, además de ser su vivienda, también funcionaba como un comercio, un punto, un establecimiento en el cual se vendían los boletos del tren hacia Limón. Me imagino que el tren hacia Limón también pasaba por estas vías y aprovecharon la ubicación de la casa del señor Fito para vender esos boletos. Así que maravilloso, datico histórico, importante. Además, vengan a tomarse su cervecita aquí que está a 1000 colones. No sé ustedes qué opinan, pero creo que ya es momento de ir buscando la manera de regresar al centro. Así que déjenme ver si consigo un taxi o si pasa algún bus que me deje cerca de la Plaza de la Cultura o la Plaza de la Democracia y así. Vamos a ver cómo nos movilizamos en la pista antes de que termine de caer el sol. Vamos a montarnos en nuestro carro. Ya nos dejaron justo donde nos fuimos antes de ir al Mall San Pedro, así que estamos justo donde quedamos antes de hacer esa diligencia, pero con el plus de que pudimos dar un paseíto por el Fitos Bar, por la Universidad de Costa Rica, por la Municipalidad de Montes de Oca, el Outlet Mall, el Mall San Pedro, etc. Y ya volviendo acá, pueden ver que el sol está cayendo de una manera bastante bonita. Son las 5:21 p.m. Otro de los datos curiosos que uno aprende acá en Costa Rica es que a las 4:30 de la mañana empieza a salir el sol y ya a las 5:30 cayó por completo. Ojo, varía mucho dependiendo de la época del año, pero casi siempre más tardar 5:30 de la mañana es una pepa de sol y a las 5:30 ese mismo sol ya cayó. Tenemos entre 12 y 13 horas de luz solar todo el año acá en Costa Rica, así que es un país para pararse temprano, porque si a las 5 de la mañana ya hace un super sol, se podrán imaginar. Lo que pasa es que a mí me cuesta pararme tan temprano, pero para los del club de las 5 de la mañana sin duda les viene bien. Esta heladería llamada Moyo acá en Costa Rica es súper famosa porque todos los miércoles hay 2x1. La gente tiene como un ritual y ya es costumbre venir los miércoles a comerse un helado de yogur al 2x1. Cosa curiosa es que el día más complicado para entrar a una de estas heladerías son los miércoles. Tienes que hacer filas interminables. Mientras que hoy, que no es miércoles, miren que está relativamente tranquilo. Hay un par de personas allí comiéndose sus helados. Y así, aunque más temprano no nos dio tiempo de llegar hasta acá por andar corriendo hasta el Mall San Pedro y tener que tomar un taxi, etc., no quería dejar de pasar por la Plaza de la Democracia. Justo atrás tenemos el Museo Nacional de Costa Rica, que por lo que veo está abierto. Es la primera vez que lo veo abierto. Ah, no, sí tiene las rejas cerradas, lo que pasa es que no se veían desde ese punto. Uno de los accesos del Museo Nacional de Costa Rica es por uno de los laterales, por eso me extrañó que tuvieran la puerta principal abierta. Sin embargo, hubiera sido un bonito plus para este video entrar, aunque a esta hora dudo que algún museo en general esté abierto.
Este magno edificio con la imponente bandera a un lado es la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica, ya que recién lleva un par de años inaugurada. Lo icónico de esta bandera específicamente es que a día de hoy ya no se acostumbra tanto a usar la bandera costarricense con el escudo. Casi siempre se deja la bandera costarricense plana, solamente los colores, y que en el Palacio Legislativo sea una de las pocas veces donde puedes ver la bandera completa hasta con su escudo. Es bastante bonito y representativo además del lugar en el que estamos. Y acá está la Plaza de la Libertad Electoral, justo al lado de los tribunales, un monumento que rinde homenaje evidentemente a la democracia y al libre derecho a la elección popular de las personas que representan al país. Si seguimos subiendo entonces desde los tribunales nos encontramos con el Parque Nacional, parque que como pueden darse cuenta ya prendió sus luces porque yo diría que en unos 15 minutos ya estaremos completamente de noche. Acabo de pasar por la estación de trenes y creo que justamente está por pasar el tren que va hacia donde yo estoy viviendo. Inesperado, pero buena manera de volver. No quiero grabar mucho porque quiero que indaguemos más a profundidad en el tema de transporte público en un futuro video, pero por lo menos nueva experiencia cumplida en este primer recorrido. Ya nos hemos bajado, la verdad fue un viaje corto pero bastante productivo porque nos acabamos de ahorrar como una hora o más en transporte público. Lo único es que desde donde estoy caminando va a ser un tanto complicado llegar a la casa, pero si tomamos un último taxi, en 12 minutos estamos acurrucaditos en la cama, así que yo creo que fue bastante beneficioso la decisión de tomar el tren. En total, hoy gastamos 490 colones en nuestro primer viaje, 585 colones en el segundo viaje. Llegamos al centro, no tomamos más transporte público, sino los taxis que pedimos para ir y regresar a la Plaza de la Cultura, entonces eso no lo contamos. Y ahora pagamos 545 en el tren, que me sorprende que el tren sea incluso más barato que el bus que tomamos hasta San José. Lo que sí me impresiona de esta calle por la que pasa el tren, muchachos, es que no hay ni un mini rastro de seres vivos. Desde que me bajé del tren, solo vi a las personas que se bajaron del tren conmigo, ya cada quien tomó por su lado y ya no hay nadie en la calle, no pasan carros, no hay gente. Y hemos oficialmente llegado, muchachos. Día cansado, pero sin duda bastante productivo, bastante divertido. Gracias a ustedes por acompañarme, por quedarse acá hasta el final del video. Apenas están empezando estas nuevas aventuras por Costa Rica y estoy seguro que no solo será en este viaje, sino que como estaremos regresando progresivamente al país, tendremos más oportunidades de seguir explorando cada uno de los puntos que esta joyita de Centroamérica tiene por ofrecer. Si quieres ver más videos de Costa Rica, recuerda que puedes ir a este botoncito que está acá que te enviará directamente a ellos. Y si tienes chance, te quieres suscribir, quieres activar la campanita, quieres compartir el video y quieres hacer todo eso porque eres una persona maravillosa e increíble, solo tienes que darle a este otro botoncito. Gracias por acompañarme hasta mi regreso a casa desde que salimos en la mañana. Les doy un besito y los tapo por acá.